Empieza a sonarnos anticuada. Tener una casa, tener un automóvil, tener una motocicleta, tener lo que sea que yo pueda tener, se va volviendo anticuado porque yo simplemente lo puedo acceder. Estamos en la era del acceso, del acceder, no del tener. Ahora, aquello a lo que yo accedo, hay alguien que lo tiene, entonces yo no puedo ser libre sin propiedad. Ese es un principio liberal que se sabe desde hace muchos siglos, desde John Locke y antes también. Yo no puedo ser libre si yo no tengo propiedad, porque yo estoy en función de aquel que sí la tiene. Entonces, y rico, es un empobrecimiento a propósito, prácticamente. Sí, es un empobrecimiento. El cumplimiento del manifiesto comunista de forma gradual, no tener propiedad, la abolición de la propiedad privada. Y yo creo que también esto del gran reseteo tiene que ver con un mundo en el cual la tecnología ha avanzado a tal grado que ya las industrias pueden marchar por sí solas. Es decir, lo que llaman industrias 4.0, por ejemplo. ¿Qué son? Son industrias donde las máquinas trabajan, no hay factor humano, no hay trabajo humano, hay trabajo robótico. Se generan bienes industriales y de servicios por entero simplemente con el concurso de robots. Si uno ve una de las empresas más importantes del mundo, que es Amazon, para el tamaño que tiene esa empresa, la cantidad de recursos humanos que tienen es poca. Para el tamaño que tiene la empresa es poco la cantidad de recursos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos, estamos encaminándonos a un momento histórico en el que el trabajo puede ser prescindible, donde el trabajo se puede reducir a un mínimo prácticamente imperceptible. Pero si yo a esa realidad tecnoproductiva la combino con una realidad demográfica donde nos vienen alertando desde hace ya décadas que el crecimiento poblacional es arrollador, es abrumador, yo tengo entonces una ecuación que es explosiva. Tengo cada vez más gente, pero cada vez menos puestos de trabajo para cubrir. ¿Qué hago yo entonces con todo ese ejército de desempleados que me va a ir quedando? Ahí promueven Universal Basic Income. Exactamente. Ahí tenemos a los metacapitalistas, a la gente del Foro Económico Mundial, promoviendo el ingreso básico universal, que es pues que por no hacer absolutamente nada, el Estado todos los meses deposite dinero en tu cuenta. La Eso se está domesticación del ser humano, domesticar el ser humano, es decir, subsidiarte al mismo tiempo, someterte a ellos. Que uno sea obediente, como vemos ahora con el tema de las vacunas obligatorias en muchos países, incluyendo este. Exactamente. Ahora, en cuanto a mi opinión sobre el tema original que estábamos hablando del Great Reset, yo lo uno mucho y lo conecto mucho con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y si uno se da cuenta en todo, cuando uno profundiza en todos esos ODS, de forma abstracta, por arriba, como se dice en buen dominicano, parece objetivos bonitos, no parece nada aberrante. Sin embargo, cuando uno profundiza y mira el detalle, y se va, por ejemplo, en el ODS de salud, incluye salud reproductiva, planificación familiar, es decir, aborto. Y así sucede en cada ODS. Y sin embargo, lo que se está promoviendo en el fondo no es más que, en mi opinión, un camino hacia la intervención estatal y más poder para el político. No solamente mediante economía, también economía, como keynesianismo, vamos a inflar el gasto público, subir deuda, incrementar impuestos, etcétera, más presupuesto para los políticos, sino también mediante ambientalismo alarmista, mediante feminismo de izquierdas, que es el actual que impera, mediante agenda LGTB también de izquierdas, porque como sabes, hay una agenda LGTB que es más de derecha, como los que tú entrevistas. A mí me gusta separarlo. Entre abortismo, entre otras cuestiones. Al final es más poder para el político, menos libertades para las personas y, vamos a decir, la reducción del ser humano, tanto en su reproducción humana
como en la capacidad de bienestar y consumo que puede tener, es decir, empobreciendo al ser humano. Como dijiste, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, vamos a reducir el ser humano, agenda climática, keynesianismo, yendo punto por punto gradualmente el manifiesto comunista, progresismo económico, socialdemocracia, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo también vamos a reducir la población humana futuro, que lamentablemente han tenido éxito en reducir la población humana. Ese es más o menos mi approach. No sé si... Yo coincido, esos son los puntos. A ver, y que se desprenden de la ecuación que estábamos recién haciendo. Es decir, tenemos, por un lado, económicamente, una realidad tecnológica que nos permite prescindir progresivamente del trabajo humano, pero cada vez tenemos más seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos primero que nada que empezar a atemorizar a esos seres humanos que ya existen. Y ahí tenés una pandemia, por ejemplo. Tenemos que acostumbrar a esos seres humanos a desplazarse a una nueva forma de trabajo, enajenada, alienada, estando en tu casa con tu computadora, no teniendo lazos sociales. ¿Por qué? Bueno, porque los lazos revolucionarios no se crean a través de una computadora. Claro. En una computadora no se forma ningún nosotros. El nosotros se forma, por ejemplo, tu ámbito laboral. Esto lo sabían muy bien los marxistas, que apelaban a eso justamente en sus revoluciones. Lo que desactivó la revolución marxista, entre otras cosas, fue el mundo postindustrial, donde las fábricas ya no son una realidad económica en el sentido dominante que sí tenía el capitalismo del siglo XIX y de la primera mitad, sobre todo, del siglo XX. Ahora, digamos, si a eso además le combinamos una nueva sociología, vamos a ir por orden. Economía y tecnología, algo hemos dicho, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de sociología. En una pandemia, el imperativo sociológico es: sos socialmente responsable cuanto menos lazos sociales tengas. Cuanto menos lazo social tengas, más socialmente responsable sos. Ahora, eso es un imperativo que es autodestructivo para una sociedad. Y es el imperativo en el cual nos sumergieron. Por eso va en contra de la familia. En contra de todo. Apoyen feminismos para que la mujer esté entrenada a odiar al hombre, un feminismo de odio, un feminismo marxista. Y van, digamos, minando todos esos lazos, utilizando además el sentimiento primario de lo político, que es el miedo. Claro. En lo político vos tenés dos sentimientos que, según la psicología política, son los más movilizantes: el miedo y el entusiasmo. Entonces, estos tipos te están jugando constantemente con miedo y entusiasmo. Se acabó la pandemia, estamos todos entusiasmados, se prenden las discotecas, se llenan las discotecas y la gente se pensó que se acabó todo. A los 2, 3 meses, no, en verdad apareció la cepa delta y todos de nuevo adentro. Recién veníamos hablando. Para colmo es natural en toda virus, es el colmo. Exactamente, además es natural. Entonces, digamos, están jugando eso sociológicamente para ir minando los lazos sociales. Ahora, políticamente yo coincido con vos, está el Estado en el centro, cada vez ampliándose más, con distintas excusas. Tenemos el tema. Cada agenda es una excusa. Cada agenda es una excusa. O porque hay que lograr que la mujer acceda a todos los mismos puestos que accede el hombre y queremos paridad de género. ¿Qué significa eso? Que nos hace falta una oficina de género, un ministerio feminista, becas feministas, que nos hace falta rentar militantes. Bueno, ahí tenés más Estado. No, y además nos hace falta que el trans se meta en el baño con las mujeres. Nos hace falta todo un Estado. Se está pasando ahora y vamos de hecho a aterrizar esto que se parece muy internacional, filosófico, a la realidad dominicana. Y cada cosa que hemos dicho acá se aterriza a la realidad dominicana. Porque es global. Tú acabas de decir el tema del baño. Señores, con la nueva ley de discriminación antidiscriminatoria que quieren aprobar, si una persona en un negocio hay un hombre que se identifica como mujer, no la deja entrar, puede ir 1 año preso, bajo la ley que quieren pasar. Sí. O sea, esto no es algo aéreo, esto es en cada tema, en el feminismo igual. Deportes. Todas las instituciones públicas prácticamente tienen un departamento de género, claro. lleno de feministas. El tema ambientalista es otro tema, es decir, salimos del terror de la pandemia y entramos en el terror de que el mundo se va a acabar. Hay gente que de verdad hoy está realmente aterrorizada porque prende la televisión
y es apocalíptico. Entonces pasamos Igual de que un el cambio apocalipsis a climático. otro. Igual que el cambio climático. El mismo miedo que trata de imponer. Se va a acabar el mundo en tantos años. Y siempre llega el momento y no se acaba el mundo. Sí. Lo han dicho más de 50 años. Entonces, digamos, a lo que están jugando es eso. Dame cada vez más poder porque cada vez yo sé que vos tenés más miedo. Y hay mucha gente que descansó en la idea de que el político le iba a salvar la vida. Hay gente que piensa, que realmente un político es capaz de salvarte tu vida cuando en verdad vos tenés la capacidad de salvarte por vos mismo, y si te quedás esperando a que el político te salve, finalmente el político te va a terminar arrebatando más de lo que te da, que es lo que siempre ocurre. Pero, complemento un poquitito más esta idea, el gran reseteo no es simplemente el crecimiento del Estado. El gran reseteo, políticamente hablando, es la transmisión de soberanía desde el Estado hacia instancias internacionales. Es decir, nosotros desde Westfalia, ¿sí? Desde los tratados de Westfalia, tenemos un mundo que está partido políticamente en estados. Claro, como geografía, el mundo es una unidad geográfica. Ahora, cuando estudiamos geografía política, vemos que en verdad hay fronteras que han sido instituidas por el hombre, evidentemente, que a veces se aprovechan espacios naturales, cordilleras, ríos, mares, para dividir geográficamente a los estados. Pero esas son convenciones políticas, frutos de luchas políticas. Ahora, esa estructura, que era el mundo dividido en estados-nación, siendo cada estado-nación soberano, y esto significa que cada estado-nación dispone sobre su derecho interno, tiene la facultad de decidir sobre su territorio, eso significa estado-nación soberano, esa realidad ya no existe más. Hoy nuestros estados no son soberanos, por lo tanto son estados fallidos, ¿sí? Están sujetos a agendas que no dependen de su gente, que no son para su patria, sino que están en función de intereses que vienen de otro lado. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó aquí con la pandemia? ¿Valió de algo nuestros ministerios de salud? No, todos nuestros ministerios de salud, salvo el de Taiwán, se acoplaron de un momento a otro, sin siquiera pensarlo, a todo lo que se dijo desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la Organización Mundial de la Salud? Entonces, el Ministerio de Salud Mundial. Exactamente. A eso iba. Ahora, el país que hubo uno de los que mejores gestionaron la pandemia fue Taiwán, que no siguió esos pasos. Claro. De hecho, coincido también con que no solamente es el crecimiento del Estado, sino también el crecimiento del Estado global, como bien dijiste. Igual como pusiste el ejemplo del Ministerio de Salud, cada organismo dentro de la ONU tiene su propio ministerio global. OMS Salud, OIT, Ministerio de Trabajo Internacional, FMI, Hacienda, Financiero, y Banco Mundial, Banco Central Internacional, Claro. y etcétera. O sea, el globalismo ya no es algo teórico, señores. No. Está ahí UNESCO, abierto y está ante sus ojos, solamente tienen que abrirlos. UNESCO, el Ministerio de Educación. UNESCO PNUD. hace, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo interesante y aparte no es tan lejano en el espacio donde estamos ahora. UNESCO diseña los manuales de educación sexual para el Ministerio de Guatemala. O sea, cuando uno va a ver los cuadernillos que se utilizan para enseñar educación sexual en las escuelas de Guatemala, lo revisa y ve que quien lo diseñó, quien escribió ese contenido, fue UNESCO, por ejemplo. Y de hecho, así mismo inciden en todos los informes escritos que hacen cada ministerio en cada país. No es simplemente presión, también se inyectan dentro del Estado. Es algo increíble. Al siguiente tema, ya que son varios temas que tenemos Un puntito así súper rápido sobre eso, pues hay mucha gente que no entiende cuál es el problema con todo esto. Bueno, ¿cuál es el problema? Que estos tipos desde la OMS o de la ONU o de UNESCO o de UNICEF, UNICEF ahora acaba de, por ejemplo, tener un rol en lo que pasó con el Código Penal, por ejemplo, para bajarlo también a un tema dominicano, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema que esta gente tenga tanto poder? ¿Saben cuál es el problema? Que el liberalismo se ha encargado en su historia de limitar el poder del Estado de distintas maneras. Con constituciones, por ejemplo, fijando derechos fundamentales para los ciudadanos y estructurando el mecanismo por el cual el poder del Estado va a funcionar y van a crear sus leyes en función y en respeto de una constitución para que el poder no sea ilimitado. Por ejemplo, con estructuras republicanas de división de poderes, distintos poderes que se pesan y se contrapesan entre sí. Por ejemplo, con democracia, ¿sí?
La democracia, ¿qué significa? Que el ciudadano tiene el poder cada cierta cantidad de años de mantener o remover a los gobernantes, ¿sí?, con su voto. Todos estos artilugios modernos han sido frutos de distintas corrientes liberales. Ahora, cuando uno piensa en estas estructuras internacionales, díganme cómo hacemos funcionar eso. ¿Cuál es la constitución que aplicaría para la ONU y estos organismos? No hay constitución. El constitucionalismo no aplica ahí. ¿Cuál es la división de poderes? Nuestra constitución... ¿Se queda por debajo? Lo ponen paralelo, sí, pero eso es interpretativo. No, eso debería ser... Bien, la constitución prima. Miren, así que debería de ser. hecho, ahí te voy a sumar un puntito ahí, pero ya vamos al próximo tema y voy a ser un poco más breve, pero ¿quién elige? ¿Ustedes eligieron a los que están hoy en UNICEF, en UNESCO, en Banco Mundial, en la ONU? No, no son elegidos por los pueblos, por lo tanto no podemos aplicarles los mecanismos democráticos para removerlos en el caso en que no nos guste lo que hagan y poner la gente que sí nos agrade lo que hace. Por lo tanto, nosotros perdemos totalmente el control en un esquema político globalista. Ese control que a duras penas, gracias a artilugios liberales y democráticos, pudimos tener sobre los estados, se va a perder de un momento a otro, y por eso miran con tanto amor a China. Por eso China fue la estrella del Foro Económico Mundial. Y iba a decir una cosa más, pero bueno, vamos, si no, no vamos a llegar. Y quería ir al otro tema, pero tú dijiste algo demasiado interesante. Porque es un problema, porque es más grave de lo que la gente piensa. Sí, es más grave. O sea, a ver, ni siquiera son los líderes y los presidentes de los países que realmente controlan, porque en la ONU, por ejemplo, y en distintas organizaciones internacionales como World Economic Forum, etc., están los socialistas, que gracias al marxismo cultural hay demasiados socialistas, porque todos nos educan en el socialismo. Sí. Todo lo de Hollywood es de izquierda, todo Netflix es de izquierda, el arte, el cine, como ustedes bien saben, ya este público acá conoce bien la música. Conoce bien eso. Pero como fruto a eso, fruto a Gramsci y los Frankfurts, lamentablemente, en el nivel medio de todas estas instituciones globales, especialmente de la ONU, quienes imperan son socialistas. Sí. Entonces, aún remuevan el jefe o el top de esa institución, quien tiene mucho del poder y lleva mucho el técnico, es esa burocracia que es totalmente de izquierda. Entonces es muy peligroso. Totalmente. Es muy peligroso. Pero ya sí vamos al siguiente punto. Un último ejemplo, último. Miren. Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eso es una organización internacional, sí, es la Corte de la OEA. Nosotros, o sea, tanto ustedes como mi país, somos parte de OEA y estamos regidos por esa corte, por ejemplo. Entonces, el año 2018, la Corte Interamericana, en una opinión consultiva para el Estado de Costa Rica, ordena de forma imperativa tomar todas las medidas, todos los estados, no solo Costa Rica, ¿sí?, para legalizar matrimonio homosexual, adopción homosexual y leyes de identidad de género que incluyen la que él mencionaba sobre la discriminación, que, por ejemplo, cada uno se meta en el baño en el cual quiere meterse. ¿Cuántos son los jueces? A pena de prisión, ¿eh? Con pena de prisión. Sí. ¿Cuántos son los jueces que dispusieron semejante cosa para, creo que tiene 28, 30 estados OEA, más o menos? 7. 7 jueces diciendo qué tienen que hacer alrededor de 30 estados-nación. Y nosotros ni siquiera sabemos quiénes son esos jueces. Nadie de nosotros ha tenido que votar nunca por ellos. De hecho, no hay ninguno de Dominicana, por ejemplo. Pero ustedes tienen que plegarse a lo que esa corte dice. Y o sea, lo que te estaba mencionando del tema de que son el personal de poder medio es muy importante, porque a veces se no acusa de conspiranoico, que pensamos que son 2 o 3 poderes ricos, megas millonarios que están controlando el mundo entero. No. Ese cuentecito no es... por ahí no va el cuentecito. El cuentecito va que es el marxismo cultural que ha hecho muchos zurdos que controla a nivel medio la burocracia, y ahí es que está realmente el poder. Nosotros no estamos diciendo no estamos hablando de Bilderberg Group. Nosotros no estamos hablando de los Illuminati. Eso sí es ustedes. Nosotros estamos hablando de una realidad fáctica que está en la evidencia y que se ve ante los ojos. Entonces vamos. A seguir con el próximo tema. ¿Tú realmente ves los temas sociales y lo económico dividido, o eres de pensar más cercano a mí de que está todo unido realmente en el fondo? No, yo creo que hay una unidad, y disociarlos es incluso un problema teórico, claro, que ha sido marcado por economistas de la talla de, por ejemplo, Hayek, ¿no? O sea, bueno,
quien piensa la economía en definitiva está pensando filosofía moral. Claro. O sea, esto ya lo sabía Adam Smith, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que lo económico y lo social no debiera ser desligado. Por ejemplo, hay gente que dice, no, bueno, mientras la economía funcione todo va a estar bien. Sí, pero hay cosas en la sociedad que impactan sobre esa economía. Voy a poner un ejemplo. El aborto. El aborto se supone que es un tema social, por lo menos así lo venden. Sí, pero tiene consecuencias económicas. Más allá de que sea, digamos, rentable para una cantidad de industrias importantes, si el aborto se utiliza, por ejemplo, como política de reducción natal, Una institución pública. podemos como tener... Parenthood aquí, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Tenemos... Más políticos. Tenemos un impacto demográfico. ¿Eso sigue siendo un problema social? Bueno, sí, reducir la población es un impacto demográfico, reconfigura el paisaje social, pero además eso va a tener un impacto económico, porque, por ejemplo, mantener a una población cada vez más envejecida, porque la población joven o no tiene hijos o mata a sus hijos, por ejemplo, antes de que nazcan, eso va a significar, por ejemplo, que yo tenga que abrir fronteras para que vengan migrantes de otros lugares. En España les vienen del mundo musulmán. Acá, si pasara esas circunstancias, vendrían de sus vecinos, por ejemplo. Con lo cual, todo está interrelacionado. A problemas sociales le siguen problemas económicos. Problemas económicos redundan en otro tipo de problemas sociales como la migración. Bien, exactamente. Ahora vamos a pasar a otro que es bastante productivo el auge de la derecha y cómo debe ser esa nueva derecha. Wow, ese es el que más me gusta. Sí, ese es muy, muy interesante. A ver, vamos a aterrizarlo un poco acá. Volvemos, como ya ustedes todos saben, y quienes nos ven también en las cámaras, está el fenómeno, tanto libertarios como conservadores. Está el fenómeno Milei, el fenómeno Cast, Vox, tenemos a Trump, tenemos a que muy posiblemente si se lanza gana de nuevo con toda la censura que tiene, y Bolsonaro, etcétera. Vemos una corriente que la gente está despertando, sí, porque realmente está viendo que ser liberal, de derecha, conservador, es ya una rebeldía hoy en día, que lo que impera y el status quo es el otro lado, es la izquierda. Sí. Entonces, eso es prácticamente lo único que nos ayuda, aparte de que se dan cuenta de la censura, se dan cuenta de la falta de libertades, se dan cuenta que él exprime su bolsillo, entre otras cuestiones, a pesar de que controlan todo el marxismo cultural. Pero lo más importante es no realmente reconocer el auge, sino cómo debería ser esa nueva derecha. Yo tengo mi opinión al respecto y después me gustaría escuchar la tuya. No sé si quieres... Okay. Y creo que tú lo viste, porque viste que le diste repost a esto. El paleolibertarismo. A mí me gusta mucho la definición, porque yo tengo un criterio de unificación de la derecha, la internacionalización de la derecha. Me gusta mucho apoyar a los demás derechistas. Usar la definición de liberalismo de Alberto Benaga Lynch, adaptada. Yo sé que tú tienes tu pequeña diferencia con esa definición, pero creo que se puede perfeccionar con ciertos criterios, que prácticamente muchas personas saben que es el respeto irrestricto, y con respeto, que esta es la parte que se perfeccione, no significa adhesión, porque ahí confunden mucho, con respeto no significa adhesión, de la vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, que para mí ahí entra mucho Nozick, en ese punto, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que eso viene de John Locke. Estoy deduciendo lo que Benaga Lynch pensó, pero yo conociendo sus pensamientos sé que de dónde viene cada cosa. La primera parte creo que sí es más original de él y es bastante bonito. Y te repito, me gusta usarlo porque creo en esa internacionalización de la derecha. Si todos tuviéramos casi la misma definición, sería muy bonito y muy productivo al momento y estratégico desde el punto de vista de comunicación. Pero regreso. Entonces le agregaría que coincide con los valores éticos y con tradiciones éticas a ver, conservando esas libertades, no imponiéndolas. Y prácticamente ahí más o menos termina la definición, pero es también porque esas libertades y todo eso que acabo de mencionar está fundamentado en lógica, evidencia, en límite de conocimiento popperiano, por ejemplo, y en ética, que es lo más importante. Entonces, prácticamente es te lo dije muy resumido, porque no, la definición completa bastante larga. Pero más o menos esa es la concepción, esa de
el hecho de uno respetar tal vez que alguien de tendencia progresista puede vivir su estilo de vida y promueva todo eso, y uno teniendo criterios éticos más conservadores, no quiera imponer la ética sobre ella, con excepción, ya que aquí es que viene la unificación y la convergencia entre conservadores y libertarismo, con excepción a cuando se le hace un daño real, no me heriste mi sentimiento, un daño real a un tercero, como el caso del aborto. Claro. Entonces, ahí es que creo que viene la convergencia, que creo que es muy importante. Sí. Y si no se convergen totalmente, que sean aliados, porque frente a lo otro, frente a la izquierda, las diferencias son demasiadas. Es una muy buena idea, porque la política siempre es un esfuerzo articulatorio. ¿Qué significa? En política yo no voy a solamente juntarme con mis idénticos. Con mis idénticos yo me junto en mi iglesia, ¿no? Claro. Yo en mi iglesia vamos, bueno, todos los que somos católicos, por ejemplo, vamos a esta iglesia católica, y la iglesia del frente va a los evangélicos, y la que está allá va a los judíos, y la de allá va a los... No, bueno, no, eso no es política, eso es religión o es sectarismo. Claro. En política yo tengo que lograr articulaciones entre actores que son equivalentes, no significa idénticos. La equivalencia de los actores políticos es una función de las luchas del momento y de la compatibilidad de sus principios. Lamentablemente, después de la Guerra Fría, el mundo conservador y el mundo libertario se desmoronó esa convergencia. Se vino abajo. ¿Por qué? Porque la lucha que los había unido, que era la lucha contra el bloque soviético y contra el mundo comunista, se había caído con el muro. Entonces se pensó, llegamos al fin de la historia y ahora hay un nuevo mundo, y en este mundo hay luchas que son culturales, y los conservadores fueron por esas luchas, y los liberales durante mucho tiempo se quedaron celebrando la caída de la Unión Soviética, en muchos casos sin darse cuenta que ya se estaba gestando una contraofensiva socialista que en América Latina nos agarró con el socialismo del siglo XXI y más tardíamente con los progresismos culturales y globalistas. Ahora, hablar de una nueva derecha es hablar de un nuevo contexto de lucha que permite una nueva articulación. ¿Entre quiénes? Yo acá defino 3 actores, no solamente 2. Defino a libertarios, defino a conservadores y a patriotas. Exacto, a patriotas. Ahora, con ciertas excepciones, por ejemplo, libertarios no progresistas, porque hay libertarios que son progresistas. Libertarios no progresistas. Conservadores no tradicionalistas, porque el tradicionalismo en general, no en todos los casos, pero en general, supone a una fusión entre el Estado y la Iglesia. Y eso evidentemente ya es un principio con el cual no se puede articular porque hay una incompatibilidad desde el vamos. Y yo llamo patriotas porque los nacionalistas o los podemos confundir con los fascistas, o los podemos confundir con los socialistas nacionalistas, que es, por ejemplo, el caso de los Kirchner, tiene un componente nacionalista muy fuerte, o Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía un componente nacionalista muy fuerte. Entonces, los patriotas los definamos... ¿Quién, perdón? Hitler. Hitler. Nacionalsocialista. Exactamente. Claro, estos son socialistas nacionales. Sí. Claro, o sea, el componente que predomina en ellos es el socialismo, pero tienen ese tufillo nacionalista. Ahora, vos fíjate que, digamos, ¿de qué te sirven esas 3 fuerzas? El libertario te sirve porque va a hacer todo por defender la libertad y mantener al Estado reducido. El conservador te sirve porque entiende las amenazas culturales progresistas que son las que terminan inflando el Estado. Y el patriota te sirve porque es el que más está en defensa del globalismo, ¿no? En defensa, digamos, no del globalismo, sino contra el globalismo. Entonces, ambos tienen un piso común que los reúne, que es la mantención de la libertad, la mantención de una tradición que es heredada, una patria, y, aunque nos cueste decirlo, de la soberanía del Estado-nación de cada quien. Entonces, si esa... Y más hoy en día con la agenda globalista. Por eso es el componente patriótico. Esa es la nueva importancia. Exactamente. De los patriotas. Exacto. Entonces, en resumen, esa articulación puede generar algo llamado nueva derecha. Pero esa nueva derecha tiene, primero que nada,
además de atacar, obviamente, por definición, a las izquierdas y a los progresismos, atacar con toda su fuerza a la vieja centroderecha. No puede haber nueva derecha si no se desactiva la vieja centroderecha. No puede haber un Vox si no hay riña con el PP. No puede haber un Milei si no hay riña con Macri. No puede haber José Antonio Cast si no hay riña con el piñerismo. Sí. Y en el caso mexicano, que estamos trabajando también para eso, digamos, hay mucha gente allí trabajando, no puede haber una nueva derecha si no hay riña con el PAN. ¿Por qué? Porque hemos sido secuestrados las personas de derechas bajo la idea de que, ay, bueno, no, yo tengo que conformarme votando al centro derecha, que en verdad cada vez es más centro. Tengo que votar ese centrismo de por vida, porque si no gana la izquierda. No pierdas el tiempo votando a los que realmente te representan. Votá al centro, porque así es como no va a llegar la izquierda. Con ese cuento reformaron, Diego, van a tener una nueva constitución en Chile, con ese cuento en Argentina volvieron los Kirchner, con ese cuento Pablo Iglesias terminó en la vicepresidencia de España, con ese cuento López Obrador terminó en la dirección, como jefe de Estado de México. Entonces ese cuento ya no va más. Perú también. Y en Perú, en Perú está López Aliaga, que es un representante también de este movimiento. Entonces, si no hubieran votado tantos Fujimori, se hubieran ido por López Aliaga. López Aliaga quedó un punto por debajo de Fujimori. Fujimori salió segunda. Fue una segunda vuelta, Fujimori con Castillo, maoísta, ¿sí? Y la segunda vuelta la perdió Fujimori, porque el odio a la familia Fujimori es enorme en Perú. Si hubiese llegado López Aliaga a esa segunda vuelta, hoy López Aliaga preside Perú. Ahora, fíjense, lo que estamos viendo es histórico. Porque Javier Milei, de la nada, un outsider, en Argentina termina como tercera y quizás segunda fuerza, porque ahora vienen las elecciones generales, segunda fuerza quizás de la ciudad de Buenos Aires, de la capital argentina. En el caso de López Aliaga, un señor empresario, llega también por primera vez a la experiencia política y termina tercero, a un punto del segundo. En Costa Rica tuvieron el caso de Fabricio Alvarado, que era un diputado que tenía una banca a su partido, que era la suya y nada más, y ganó la primera vuelta presidencial, que lamentablemente después perdió en la segunda vuelta. Pero igualmente haber llegado hasta ahí es una cosa histórica. En España, Vox es la tercera fuerza nacional. Entonces, en política no es todo o nada. En política, a diferencia del fútbol, por ejemplo, que gana uno y pierde otro, en política, una fuerza nueva que queda tercera o incluso que queda cuarta ya es ganancia. Por lo tanto, hay que apostar a fuerzas nuevas porque estamos en momentos donde las sociedades están demandando nuevos actores políticos. Sin lugar a duda, acá se necesita una fuerza nueva. Yo espero que se cree. Primero, pienso que queda la batalla cultural bien fuerte. Igual también, como ha dicho el propio Milei, la batalla cultural tiene su tope, su límite. Luego hay que pasar obligatoriamente a la política. Sin dudas. Entonces, es muy importante. Claro, de este tipo de temas no se puede hablar mucho, porque si uno dice las estrategias y todo, te cortan bien y más acá con el tipo de leyes que tenemos en partidos. ¿Electorales? Sí. Aquí es casi imposible hacer un partido, casi imposible. Te ponen demasiada traba, se necesita una sucursal en cada provincia del país y muchísimas otras regulaciones que hay que ser un multimillonario para poder formarla. Entonces no se puede hablar mucho del tema, pero alguna idea ahí dando vueltas. Hay que hacer algo. Hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo y además hay que hacerlo ahora porque los vientos son promisorios. Sí. Mirando nuestro contexto, mirando lo que está pasando en otros países con partidos nuevos, el contexto está abierto al éxito político para una nueva fuerza y además de nueva derecha. Y yo agregaría algún que otro condimento más. La nueva derecha tiene que ser joven. Esto no significa que las personas adultas no puedan estar, evidentemente. Me refiero a que quienes tengan posiciones de poder y que dominen las estructuras partidarias sea la juventud. De juventud no estoy hablando de 20 años, evidentemente. O sea, puede haber gente de 20 años. Me refiero, digamos así, en una escala, tener 50 años para la política es ser joven, por ejemplo, ¿no? Me refiero a un tipo como, por ejemplo, Santiago Abascal. Santiago Abascal para la política es un tipo joven. Javier Milei para la política es un tipo joven, ¿sí? Sí, el más joven es Bukele, pero no lo considero derecha para nada. Para nada.
Yo no lo descifro todavía porque no lo he estudiado en profundidad, pero en principio no lo pondría dentro de ese grupo. No. Y aparte de este componente juvenil que están dadas las condiciones, porque la juventud se ha aproximado mucho a las distintas corrientes de derechas más libertarias, más conservadoras, más patriotas, los jóvenes se están desencantando con las izquierdas porque, insisto, es lo que se ve en todos lados. O sea, yo prendo la televisión y veo que todo es de izquierdas. Prendo Netflix, es todo de izquierda. Entonces, si yo tengo, digamos, esas ínfulas rebeldes típicas de la juventud, pues no voy a poder terminar ahí. Por eso es la importancia de unificar libertarios, conservadores, patriotas. Total. Es decir, libertarios que no confundan su amor por la libertad y permitir que los progresistas puedan llevar su vida sin con la promoción personal del progresismo y de todo aquello que va en contra de la reproducción humana. Una cosa es respetar libertad, otra cosa es promoverla. Esa es la diferencia de un libertario y un libre de tendencia progresista. Así es. Conservadores que no confundan su amor por la tradición con su imposición por las mismas. Sí. Y la fusión de su amor por la religión por la fusión con la religión y el Estado. Y patriotas que no confundan el amor por el Estado, el amor por la patria con el amor por el Estado. Exactamente. Para mí ahí está la convergencia. Eso es clave. Y hay una última cosa más que hay que tener en cuenta. Esta nueva derecha no puede ser elitista. Tiene que ser popular. ¿Eso qué significa? Tiene que estar siempre al corriente de cuáles son las realidades que vive el pueblo. La derecha siempre fue, no de forma injusta, sino de forma justa, asociada con sectores muy aristocráticos, sectores muy acomodados, y las derechas se juntaban en reuniones, en clubes de lujo, comiendo comida de lujo. No digo que eso esté mal, pero si vos reducís tu existencia política a ese tipo de reuniones, no vas a saber lo que pasa en el pueblo. Y hablar de pueblo... es más centro derecha que derecha real. Exactamente, eso es más centro derecha que derecha real. Y el pueblo, es decir, el pueblo llano, el pueblo como hablan los populistas, que, ¿por qué no? También habría que pensar una estrategia populista en el sentido de construir un pueblo, que eso es el populismo. Aclara eso, porque cogen este corte y... Bien, lo voy a aclarar. Miren, se ha confundido mucho qué es el populismo por malas teorías políticas. El populismo no es una ideología, ¿sí? No es un sistema de ideas como el liberalismo, el socialismo, el fascismo, no, el conservador, no. El populismo es una forma de construir lo político en la cual se articula, lo voy a poner en términos muy técnicos, pero después lo vamos a traducir. Se articula de forma hegemónica una cadena de significantes que terminan significando lo que es el pueblo. ¿Esto qué significa? Yo voy seleccionando cosas del campo comunitario, los voy anudando y finalmente digo, ese nudo que yo hice, ese es el pueblo. Por ejemplo, digo, el pueblo son las clases bajas, son la gente del campo, son en Argentina los peronistas, son las feministas, son los LGBT y son los ambientalistas. Ese es el pueblo. Bueno, el pueblo siempre tiene que ser construido en la democracia, porque el pueblo como tal no existe. El pueblo como tal es una ficción política conveniente. ¿Conveniente para qué? Para vivir en democracia, porque nosotros queremos creer que es el pueblo el que gobierna y las ficciones políticas son una necesidad para nuestros sistemas políticos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente desde arriba decir, ¡ay, el pueblo no existe! No, me hablan de pueblo y el pueblo no existe, que es lo que ha hecho la derecha muchas veces, o vamos nosotros a definir qué es el pueblo de una vez por todas. Porque si nosotros salimos a definir qué es el pueblo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que el pueblo llano no quiere un travesti metido dentro de un baño de mujeres. O el pueblo llano no quiere que un profesor se meta con la sexualidad de su hijo y se meta a decirle porquerías a su hijo. Y le dé juguetes. O y más aún, vas a encontrar... O que le dé juguetes, exactamente. O que le ponga pornografía en el curso, como en algunos lugares se hace. Libritos que son pornografía. O, por ejemplo, nos estamos encontrando que en Buenos Aires el pueblo está pidiendo trabajo y no subsidios, y por eso está votando a Javier Milei. Entonces, Javier Milei es popular, claro. ¿Pero por qué? Porque él supo llegarle al pueblo y supo además construir al pueblo. Que es un fenómeno de la derecha real, ¿eh? Sí. Vox también lo tiene. Sí. Trump también tiene los blue collar workers, claro. etcétera, etcétera. O sea, eso es natural. La gente
De hecho, yo tengo una teoría de que los pobres al final se dan cuenta de que realmente, no todos, pero una parte, las ideologías de izquierda le termina dando incluso más poder a los propios empresarios que los propios izquierdistas dice que odian. Sin pero dudas. son como decimos acá, indios que intercambian espejitos por oro. Porque, de hecho, le están dando más poder con regulaciones, altos impuestos. ¿Por qué? Porque las empresas grandes que ya están establecidas en cada país, con esos altos impuestos y altas regulaciones, ¿qué es? Una barrera del mercado. Sí. Eliminan la nueva competencia, los pequeños y también cualquier empresa internacional grande que quiera venir a invertir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están siendo tontamente utilizados, son tontos útiles. Mira, de hecho, por ejemplo... Odian a los ricos, te odio, the 1%, AOC, tax the rich. Y sin embargo, you're making the rich richer, como dicen. Incluso, mira, en Argentina tenemos el caso de una ley que tiene más o menos un año, donde vos para crear cualquier tipo de sociedad, incluida una empresa, necesitas que tu directorio tenga paridad de género. Vamos a suponer, Fernando y yo, somos argentinos los dos, suponte, y queremos fundar una empresa en Argentina, una pequeñita empresa. Bueno, no vamos a poder hacerlo, Fernando. Vamos a necesitar 2 más en nuestro directorio que sean además mujeres para poder cumplir con ese requisito de género. Y quizás que nosotros no tenemos en verdad la capacidad económica para mantener un directorio en una sociedad paritaria de 4 personas. A nosotros las ganancias que esperamos nos dan para repartirlas entre vos y yo, no entre 4. Funde la pyme. ¿Te fundió la pyme? Sin hablar de los 161 impuestos que tienen ustedes. Sí. Encima de leyes laborales que quiebran a cualquier empresa. Exactamente. En cambio, aquí también, leyes una laborales. empresa gigante, pero que le Ustedes son un importa. poquito más keynesiano y socialdemócrata, un poquito más a la izquierda que nosotros, pero estamos ahí. No cantes victoria. Sí, estamos en la... Bueno, No. ustedes tienen la gran... Gracias a Dios, de ahí viene mi ley y creo que el futuro de ustedes se ve un poquito más brillante. La luz se ve un poco más en el final del túnel. Mira, cuando tenés un partido político en el que recostarte y sentirte representado, tus expectativas cambian. Por eso no se han ido muchos jóvenes. Por eso hay muchos jóvenes que se estaban yendo y ya están Aquí empezando pasa lo mismo. a quedarse porque están viendo, En bueno, menor grado. por lo menos hay un poquito así de luz, hay un poquito así de luz que me está mostrando el final del túnel. Entonces, lo mismo pasa en España, es decir, en España Vox, ¿es gobierno? No, no es gobierno, pero yo me sentía mucho más seguro en España, políticamente hablando, cuando yo vivía allá en España un año entero, que en Argentina, donde no había nada. Ahora, por suerte, está lo de Milei, pero lo de Milei es, por ahora, capitalino, o sea, es de Buenos Aires. Vamos a esperar que eso se amplíe al resto del país. Creo que va a funcionar cuando lo amplíen. Y ya que tú mencionaste Vox, quiero hacer un pequeño... Porque yo siempre pienso en la estrategia de la izquierda, que toman una partecita y dicen... Laje y Fernando apoyan a Vox. Vox es el partido racista, homofóbico. Primero, antes que nada, antes que hagan ese corte, que yo sé que lo van a hacer. Lo primero es que Vox tiene dentro de sus primeros miembros a homosexuales, gente de LGBTB. Encima es el primer diputado de Cataluña que fue negro, fue de Vox. Sí. O sea que por favor corten el video para yo hacer esta publicidad y promover estas ideas. Igual lo podemos hacer con Trump, con Bolsonaro, con quien ustedes quieran. ¿Ok? Y estoy viendo la cámara porque así es que me van a ver. Entonces nada. Sí, no, esas son bobadas, ¿no? Sí. Porque evidentemente nuestros adversarios no les queda más que la propaganda sucia. Sí. Entonces, La falacia de asociación. ellos, pero por favor, que defienden a dictadores como Maduro, a tiranos como los Castro, Como el Che. ellos se vienen a escandalizar porque uno está a favor de un partido político democrático como Vox, donde, no, es que son racistas. ¿Por qué? Porque no quieren que todos los migrantes entren a su patria. Bueno, cualquier patria funciona así. A ver, señáleme entonces usted un país en el mundo donde no existan las fronteras. Señáleme un país en el mundo donde yo no tenga que hacer migración para entrar a ese país. No existe. ¿Por qué? Porque así está configurado el mundo. Es decir, yo puedo entrar en un país, sí, voy con mi pasaporte, señor, mire, acá, este soy yo, quisiera entrar en su país. ¿Por qué? Porque vengo a hacer turismo. Porque vengo a trabajar. No, mire, acá en verdad no estamos permitiendo este tipo de ingresos. Bueno, eso se llama soberanía. Es decir, eso está en la decisión de cada estado. Si no, en todo caso, tenemos que abolir los estados y conducirnos por un estado global, que eso es lo que
a largo plazo parece estar tendiendo la cosa. Mira, de hecho, una de mis críticas a los libertarios que son más de la versión progresista, ya que a ellos no les gusta el término liber progre, igual como para nosotros es una falacia el término neoliberal. O sea que yo trato de no respetar eso un poquito. Pero es que ellos usan la estrategia de atacar la propia derecha, de atacar a Vox, a Bolsonaro. No, liberalismo no es eso, liberalismo es esto. Entonces, es muy lamentable pero hay una forma muy importante, y es una opinión mía, de uno convencer a esas personas que son apolíticas, que hay muchas, especialmente aquí, muchas que no tienen ese conocimiento político, que pueden tener una pequeña tendencia progresista simplemente por el marxismo cultural que ven y impiden todo, no, de forma inconsciente, ¿verdad? Y es en cada agenda que ellos ya lo ven como bueno, porque le vendieron que la oprimida es la mujer, que el oprimido es esta lucha de oprimidos, opresores y oprimidos, etcétera, etcétera, que se expande a todo, como tú bien sabes. Es decir, bueno, señores, todas esas agendas realmente se dividen en dos. Lo que sucede es que ahora está conquistado por la izquierda. Claro. Por ejemplo, hay un antirracismo bueno y un antirracismo de izquierda. Claro. El antirracismo de MLK, en contra de la segregación, eso es bueno. El antirracismo de Black Lives Matter, violento, eso es malo. En el tema de LGTB, tú eres un perfecto ejemplo de esto porque tú te juntas con muchos de estos. Hay un LGTB que respeta los derechos, que no son autoritarios, que simplemente creen en la despenalización de la homosexualidad, que saben separar Estado e Iglesia, también con la cuestión del matrimonio, aunque hay un poquito, pero bueno, más o menos se entiende. Sí. Hay un LGTB de derechas, un LGTB que es respetable, que es bueno, y uno que es de izquierdas, que es que lo quieren imponer, ideología de género, autoritario, ley de discriminación ambigua, que con eso te encarcela, que es una herramienta política. Igual lo vemos con el ambientalismo, hay un ambientalismo de libre mercado, un ambientalismo que la empresa entra, que no se come el cuento del cambio climático humano, que no está... Y conservador también. Sino que es un ambientalismo que acepta que la contaminación es un hecho del humano, pero no es contaminación, es lo mismo que cambio climático. Y que cambio climático también existe, pero estamos hablando de cambio climático humano. Y que cambio climático humano tampoco no es que no incida un poquito, pero no está avalado por el método científico, que es una vergüenza de la comunidad científica, como se prostituyó a partir del Manhattan Project cuando el Estado se metió en el medio. Y se estatizó toda la comunidad científica y todos los científicos pasaron el presupuesto del Estado en todos los estados y en todas las naciones. Y que ni siquiera se sustenta con las correlaciones. Tú tomas CO2 y temperatura global de la Tierra, el promedio, y le das para atrás con el récord geológico completo, en vez de solamente los últimos 200 años, como ellos ponen, sin hacer esa falacia de información incompleta, te das cuenta que ni siquiera no hay correlación entre CO2 con actividad humana y la temperatura global de la Tierra. Por eso tenemos periodos como la Edad Media, donde hay menos CO2 y era más caliente. También pasa con la era jurásica de los dinosaurios, etc. Entonces, en cada agenda, todas, con excepción que el aborto, que casi no sé, que es imposible, casi hay, aunque con el aborto se puede hacer solamente una cosa. Y lo único que yo entiendo que se puede hacer es concientizar y decir, a ver, la primera causal está bien siempre y cuando el médico trate de salvar las dos vidas. Claro, exactamente. En la segunda causal de la inviabilidad de la vida, no está bien porque la evidencia y la tecnología puede tener error, pero para tranquilizarte, si en un hipotético futuro la tecnología sea lo suficiente para, con el método científico, certificarlo, bueno, ahí podemos hablar. Sí puede certificar lo que no lo es actualmente. Entonces, tú pones una condicional y ahí la gente va entrando, concho, pero tiene un poco de lógica lo que te dice. Ahora, la que tú le vas a decir que es imposible es la de la violación. La violación. En ese sentido, así más o menos muchos gente de centro a política que se convencen. Yo de eso sacaría una conclusión. Acá que divide y... Aneudi ya nos hace señas de que estamos con el tiempo limitado. 5 minutos para un refrigerio. Sí. Saco cierro con esta conclusión. Hemos dicho libertarios que no sean progresistas, conservadores que no impongan a través del Estado una moral, y hemos dicho patriotas que no amen al Estado, sino a su patria. Y yo ahora agregaría, para toda esa gente que vos mencionás, por ejemplo, homosexuales
que estén cansados de ser instrumentalizados como un rebaño chic, tanto por las grandes corporaciones como por el Estado que los quiere mimar a toda costa y ponerlos como el modelo a seguir. Muchos homosexuales dicen, oigan, mire, yo tengo muchos motivos para estar orgulloso que van mucho más allá de si yo me acuesto con uno o con otro. Es decir, yo tengo realmente motivos de orgullo y usted me está diciendo que mi orgullo se reduce a lo que yo hago en mi cama. Eso es tratarme de estúpido. O tratarme de un pobre tipo infeliz que no tiene ningún otro motivo. Y que si más eres para de derecha enorgullecerse. te hacen oposición y te matan y te Ex- igual con las mujeres. Mujer de derecha, no, tú sí no cuenta aquí, tú sí no tienes tu cuotas, tú sí no eres mujer, tú eres porquería. Exacto. Entonces, digamos, homosexuales que estén cansados de ese rol de víctima. Afroamericanos que crean que todas las vidas importan y no solamente pensar en términos colectivistas, ¿sí? Que están cansados también de ser instrumentalizados por una casta política que les dice que para ellos ser verdaderos negros tienen que ser de izquierdas. Que eso fue lo que dijo Joe Biden en una entrevista que le hicieron en su campaña política, ¿sí? Que para ser un verdadero negro ellos tenían que votar a los demócratas. Hay inmigrantes que estén cansados de que los que no hicieron bien los deberes y no entraron como correspondía a un país, terminen teniendo privilegios dentro del país en donde ellos ya están contribuyendo y trabajando de forma legal. Que pasa con Vox también. Claro, o sea, el problema no es ser inmigrante, evidentemente. El problema es no respetar la ley de otro país, evidentemente. Mujeres cansadas de estar siendo siempre las víctimas de la película, cansadas del victimismo que les dice que ellas no van a poder conseguir nada por sí solas, que para eso necesitan a los políticos que le hagan leyes especiales. Todo ese tipo de gente, mujeres, homosexuales, inmigrantes, afroamericanos, toda esa gente va a terminar tarde o temprano dentro de una nueva derecha porque vamos a ser los únicos que les vamos a ofrecer una política digna, que respete al individuo más allá del colectivo del cual proviene, más allá de si es homosexual, de si es mujer, de si es afroamericano o si es extranjero. La batalla cultural hay que darla en todos lugares, en todas esas agenda inclusive, y no solamente en eso, sino en cada carrera, en cada gremio, en asociación de abogados, de economistas que no existe aquí, pero se puede armar, de cada carrera donde el marxismo cultural ha infectado, filosofía, etc. O sea, pues bueno, un gustazo, placer, un placer, gracias. Y muchas gracias a todos los que vinieron. Qué buen cuadro político que tienen acá, ¿eh? La verdad que un ídolo.